El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La innovación tiene un espacio en la radio universitaria. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, acompáñanos en Innova UPN, el programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Conversaciones sobre innovación, educación y tecnología con invitados que transforman la manera de enseñar y aprender. Innova UPN. Ideas que inspiran, conocimiento que transforma. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Innova UPN, este programa del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico CINDET de la Universidad Pedagógica Nacional. Es un placer tenerlos en compañía, que nos están escuchando, también hacer retroalimentación. Pronto estarán todos los podcasts de estas emisiones subidas para que ustedes los consulten. Muy bien. Un saludo muy especial y agradecimiento a todo el equipo que hace posible este programa. Mario Enríquez en el Control Master, el hombre manos de tijera y qué mezcla. Yolanda Barrantes, Diana Torres en producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones y el maestro Alejandro Sepúlveda en la dirección. La Pedagógica Radio presente aquí. Hoy con una mesa nutrida. Y no hablo de... digamos, ¿cómo decirlo?, la masa corporal de la nutrición, sino una mesa muy concurrida. En primera instancia saludo al profesor Carlos Alberto Merchán. Profesor, bienvenido usted a estos micrófonos que son suyos también, porque el programa es suyo, usted se lo inventó, usted dio permiso para que se hiciera. Profesor, muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes, tocayo, muy buenas tardes a todos los radioescuchas que están en directo y los que nos escucharán en el futuro a través del podcast, agradeciendo nuevamente a la Universidad Pedagógica Nacional, Pedagógica Radio, radiopedagógica.edu.co para que usted nos siga en este programa todos los jueves. De 3 a 4. Todos los jueves. Y después convierta estos materiales en materiales educativos, los pueda distribuir, conversar sobre ellos, hacer clases sobre ellos, porque la Pedagógica y el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad está pensando en divulgar su saber para que las escuelas del país se nutran. Exactamente. Hablando de nutrición, uy, ¿cómo conectamos? No, estamos muy conectados, profesor. Hoy tenemos un par de invitados muy queridos, muy cercanos. En primera instancia, permítanme presentar al profesor Jesús Pardo, profesor en la licenciatura en Diseño Tecnológico, usted. Profesor, bienvenido a estos micrófonos. Profe Carlos, buenas tardes para ti y para todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Pues esperamos que esta discusión sea bien nutrida. Otra vez con la nutrición. Esto está bien, no hay mucha coherencia, como ustedes se dan cuenta. Ojalá no defraudemos a los radioescuchas, digan, no, que hay conversación tan desnutrida. Sí. O a los nutricionistas, no, esto está bien. Y también tenemos a un estudiante también muy activo, muy querido, el señor Livingston Rojas. Livingston, bienvenido a estos micrófonos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Soy Livingston Rojas, estudiante de la licenciatura en Diseño Tecnológico. ¿Qué semestre? Quinto ya. No hay quinto malo, dicen. Dicen. Eso está muy bien. Bueno, el tema de hoy, el tema que nos convoca hoy es M-Learning, Mobile Learning. Todo lo que se está pasando en términos no solamente técnicos, sino sobre todo didácticos, formativos, de programación, de proyección, de planeación en términos didácticos, frente a esta nueva realidad que son los dispositivos móviles. Invitamos a Jesús, al maestro Jesús, por dos razones importantes. Primero, porque lo queremos mucho. Y segundo, porque él no tiene un smartphone, cosa que a estas alturas nos parece algo como mínimo raro, ¿no? Él tiene un teléfono, ¿cómo llamarlo, profesor? Usted ayúdeme ahí. Una cascarita, dicen los chicos cuando hablan de celulares viejos. Flecha. Una flechita, un teléfono... diríamos de los más novedosos en los años 90, pero en este momento sí, un elemento. Yo cuando lo vi, yo dije, uy, super vintage. Dije, ahora sí. Y también lo vi un poco con Capul y esas cosas, y zapato de plataforma, y dije, no, este tipo es muy coherente, pero cuando vi que, no, en efecto, ahora sí, en serio, el tema de usar un aparato móvil, llamémoslo básico, que no es smartphone, es una decisión difícil en estas alturas. Profesor, háblenos de esa experiencia, esa decisión. ¿Por qué fue? ¿Cómo llegó a eso? Y cómo mi hijo no entendería cómo sobrevive usted en este mundo sin esa tecnología.
Sí, de acuerdo. Pues yo diría que si el teléfono es el inteligente, ¿uno qué viene siendo? Sí, empezaría por esa pregunta. ¿Sí? Hay una tendencia en la actualidad que está devolviéndonos a usar este tipo de dispositivos justamente por las implicaciones y los efectos que ha venido teniendo sobre diferentes dimensiones de nuestras facetas en el día a día, en nuestra cotidianidad. ¿Sí? Claramente hay una serie de, digamos, limitantes en relación con la comunicación, pero también pues hay toda una posibilidad de poder liberarnos un poco de esa hiperconectividad, del exceso de información, de también la disponibilidad permanente, ¿sí? Cosas a las que nos vemos abocadas justamente, pues gracias, entre otras, a los dispositivos móviles. Me gusta esa idea. Hay un concepto que hemos manejado acá que suena gracioso, pero es verdad, infoxicación. Ajá. Al igual que la infobesidad, también es un concepto que ya se está manejando, porque de verdad nos vemos un poco atareados y ya la información nos supera. Esto en términos formativos, profesor Merchan, es posible que me hable sobre carga cognitiva. Y lo intuyo, ¿ah? ¿Cómo afecta los procesos formativos cuando hay excesiva información? Sí, aclaremos primero 3 términos importantes para poder que nuestros radioescuchas puedan entrar con sintonía con lo que estamos señalando. Entonces, como el tema del día de hoy es sobre M-Learning, estaríamos hablando que las posibilidades que los dispositivos móviles nos proveen para aprender o para adelantar procesos de aprendizaje, más bien, y un aprendizaje que puede ser mediado a través de alguna plataforma como las que existían antes, como Edmodo, que corría a través de celulares y entonces yo podía entrar. Edmodo, para los que no tienen conocimiento de eso, es una plataforma de educación virtual parecida a Moodle, Blackboard, WebCT, Un poco la predecesora, sí. y corría a través de los teléfonos móviles. Entonces yo podría, en teoría, aprender en cualquier lugar. Entonces era aprendizaje móvil precisamente porque yo podía aprender en cualquier lugar a través de este dispositivo. Primer aspecto a aclarar. El segundo aspecto es que suponemos que los teléfonos inteligentes proveen permanentemente información y por lo tanto, si el aprendizaje está mediado por el acceso a la información, tendría gran cantidad de acceso a información y por lo tanto, en teoría, yo aprendería mucho y sería inteligente. Más inteligente de lo que estoy porque podría, en momentos de desplazamiento en un bus, por ejemplo, en Transmilenio en Bogotá, en el mío en Cali, yo podría estar aprendiendo. Aprovechando el tiempo de pausa para aprender a través de los dispositivos móviles. Y en tercer elemento, yo podría estar generando productos de carácter académico a través del móvil. No estoy hablando de correo, sino distribuir contenido, revisar tareas, ¿sí? Entregar información. Entonces, esas 3 posibilidades uno las ve bien como educador y las siente bien como educador. Y fue novedoso en el momento que apareció. Se plantearon además otras posibilidades de aprendizaje con tutoriales, software, aplicaciones que estaban corriendo en el teléfono y me permitían eso. Y de ahí viene el tema de las pantallas, porque las pantallitas que tenían las flechitas no daban para todo ese tipo de información. Entonces las pantallas ya de 5 pulgadas por 15 centímetros permiten que yo tenga una mejor visualización. Entonces resulta raro que ahora un ciudadano, además educador de educadores, diga, me niego a usar este tipo de dispositivos cuando podría estar perdiendo la oportunidad de aprender, de enseñar, de producir contenidos. Sí, por eso hablé de decisión. Sí, entonces, en ese caso, sí hay una desintoxicación de información, pero sobre todo creo que hay una recuperación de la libertad. Y nos desviaríamos de pronto por allí porque el teléfono tiene otra línea. Sí. Es que ese es el lado bueno de la venta de los teléfonos, porque nos dicen, nos sirve para todo esto, nos pone disponibles, pero nos pone disponibles, por lo tanto perdemos libertad, privacidad, y ahí creo que Jesús, la decisión va en esa línea. Entonces, en este aspecto considero muy importante que nuestros radioescuchas entiendan que no estamos en contra de los celulares, sí, sino que queremos conversar precisamente porque esta innovación tecnológica se constituiría en una posibilidad pedagógica. Sí, nos parece importante, ya le vamos a dar la palabra a Livingston. Entonces, hablemos un poco de la ubicuidad, ¿no? De esa posibilidad desde diferentes elementos y también pues el fácil acceso o accesibilidad. También la adaptación a esos ritmos y tiempos de cada estudiante en el sentido de que puede hacerlo en sus momentos, en sus tiempos, como quiera. Igual lo que hoy ofrece frente a interactividad. Hoy los aparatos ofrecen interactividad. Pero ¿qué hay de eso que se llama personalización del aprendizaje
en tanto que los contenidos siguen siendo un poco estandarizados y ahí no se tienen en cuenta varios elementos. Y llegaremos a hablar más adelante de una plataforma como Duolingo, que es un paradigma, de hecho, del mobile. Entonces, maestro Jesús, frente a ese elemento de personalización, ¿qué se ha trabajado, qué conoce, qué ha hecho al respecto? Bueno, pues digamos que los teléfonos inteligentes en general facilitan justamente la generación de diferentes plataformas que le permitan a los usuarios el poder, digamos, disponer de unos ritmos propios en términos de aprendizaje, unas libertades y flexibilidades en términos de los horarios. Tú señalabas ahorita la ubicuidad, digamos, el poder estar en cualquier lugar y momento aprendiendo. El profe Merchant también lo señalaba. Sin embargo, digamos, para problematizar, yo diría, bueno, ¿qué tanto podemos aprender si estamos viendo una clase en Transmilenio, por ejemplo? ¿Sí? O estamos desplazándonos en el, digamos, en el espacio físico, o por el contrario, tenemos la capacidad de poder, pues, prestar toda nuestra atención a ello. ¿Sí? Sí, esa discusión la teníamos hace unos años con el profesor Merchant. Ganó, me silenció. Porque, ahora sí, porque es que no toda la información, no todos los contenidos requieren los mismos niveles de concentración. De acuerdo. Entonces, una cosa es escuchar un podcast, una cosa es escuchar, sí, pero ya una clase en donde el profesor está explicando, ¿sí? O adaptamos el contenido, o el profesor, y ya hace poco veíamos programas que ya hacen podcast de PDFs, etcétera, etcétera, con mediana fidelidad, cercanía a lo que está el podcast, pero está bien, digamos, en un inicio. Entonces, no es lo mismo estar escuchando un podcast a estar atendiendo una clase. Desde esa perspectiva, Sí, pero lo que plantea Jesús es que si yo voy en el transporte urbano, pues debería estar pendiente de mi seguridad en el transporte urbano y no de una lectura o de escuchar un video educativo o de este carácter, o de buscar información para aprender los cosas. Niveles de concentración. ¿Cierto? Sin embargo, pues lo que uno ve, y es ahí donde van los fenómenos, y por eso Livingston también está acá invitado, es que la juventud ni siquiera aprovecha ese dispositivo móvil que le permite conectarse a un mundo académico, sino para ciertos elementos que son de carácter... Sí, no quitan el tiempo porque están asociados al ocio. Más recreativos. Sí, y a algunos recreativos como juegos electrónicos que pueden correr en el celular, y otros de ocio, sencillamente pues no tengo nada que hacer, pues perdamos el tiempo en esto. Entonces creo que ahí en ese sentido la juventud, por el contrario a la decisión de Jesús, que no quiero decir que sea viejo, ¿cierto? Porque es joven. Uy, ya pero estamos no, mal. sí, pero no tan joven como los otros, tocayo. Se preguntan por ese tipo de extrañezas, ¿no? Es un extraño que no tengamos celulares. Livingston, ¿tú qué piensas frente a esto como generación? Si de aquí a mañana te dicen, bueno, debes volver a estos dispositivos sin pantalla, conectividad, ¿qué pierdes tú y qué ganas tú? Pierdo primero toda la información que puedo adquirir. Entonces, claro, en el transporte público, si de mi lugar, de donde vivo, a mi universidad son 15 minutos, lo compro. Pero si son 2 horas, ida y vuelta, 4 horas de mi vida desperdiciadas en estar con todos mis sentidos en el transporte público, mientras estoy haciendo una carrera, que me ponen lecturas, que me ponen trabajos. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso sin seguir de largo y sin afectar mi salud como mental también y física, ¿sí? Entonces, claro, el transporte público para hacer lecturas, pues es increíble. Uno se sienta en el Transmilenio, en el piso, porque no hay donde sentarse. Valga la cuña. ¿Sí? Y pues al menos adelanta algo de lo que tiene que ver en su clase, de lo que tiene que hacer. Claro, eso bajo una perspectiva de usar la tecnología como de manera correcta. Otros solamente TikTok y pasan y está esa falsa idea de que estoy aprendiendo, pero realmente no se está aprendiendo. Estoy de acuerdo con el tema de prestar atención a una clase. En Transmilenio es imposible porque yo tengo que dedicar mis sentidos, y lo hablábamos con Merchant también, como tener un espacio de aprendizaje idóneo desde los sensorios para pues recibir esta información. Y uno de los elementos que más se trabajan, que desde muchas perspectivas, es eso de la brecha digital. Es decir,
no todo el mundo tiene acceso a los mejores dispositivos. Y esto también tiene que ver con la experiencia. Por ejemplo, elementos como quitarle el color a los celulares para que no sean menos atractivos. Eso lo he trabajado con mi hijo. No ha funcionado porque ya aprendió a ponerle color al celular. Sí, pero pues al principio un poco para desmotivar el uso excesivo. Pero pues, no, ya sabe cómo ponerle color. No sirvió esa estrategia. Pero digamos que también un poco en el sentido, Maestro Jesús, de controlar, de no desbordarse en la pérdida de tiempo, con las muchas distracciones que ofrecen notificaciones. Es decir, estás viendo a una clase y llega una notificación de una red social, Una llamada, etcétera, etcétera. Nos pasó mucho en pandemia que estábamos en transmisiones y llegaban diferentes elementos. También ese control sobre sí mismo, que creo que es también por esa vía la decisión de no tener un smartphone. Sí, ahí, O sea que el profesor Jesús no se controlaba. ¿Es su pregunta de fondo? O se controla es la mucho. premisa que está detrás. Es la premisa que está detrás. De acuerdo. Profesor Jesús, usted que no se controla, ¿por qué cambió de celular? Ya que fue incapaz de regular el uso, sí. Yo diría frente a eso que está la voluntad del sujeto compitiendo contra los miles de millones que invierten las grandes empresas tecnológicas por controlar la atención del usuario. Entonces es usted versus la tecnología persuasiva y del control que han implementado este tipo de empresas para mantenerlo a usted enganchado. Entonces, claro, podríamos partir de la premisa de que sí, de que uno puede autorregularse, pero en términos concretos, al intentarlo, pues uno se da cuenta de cuán difícil es, ¿sí? Intenten ustedes estar una semana sin el celular. Pues van a aparecer comportamientos similares a los de alguien que consume cierto tipo de sustancias que se aleja de ellas, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro también... O sea, síndrome de abstinencia, literalmente. Sí, exacto, claro. Hay un síndrome de abstinencia, ¿sí? Pero por otro, tú ahorita señalabas lo relacionado con la posibilidad de que este tipo de estrategias, digamos, del mobile learning, también perpetúen o fomenten ciertas desigualdades para quienes no tienen acceso a... Y eso también es clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque damos por hecho que tener el celular es suficiente para que la persona pueda aprender. Yo diría, no es suficiente. Conexión. Claro, conexión, datos. De acuerdo, ¿sí? Pero también el tipo de contenido, ¿sí? Habría que indagar, ahí habría que profundizar en términos investigativos, qué tipo de contenidos, por ejemplo, suelen visualizarse en relación con aspectos socioeconómicos, de capital cultural, etcétera. ¿Sí? A ver quiénes consumen más cierto tipo de contenidos, qué aplicaciones, cuánto tiempo utilizan, etcétera, etcétera. Está aquí, como ustedes ven, arrojando ideas para la innovación pedagógica y la investigación en el aula del profesor Jesús, que es parte de lo que hace el Centro de Innovación para que nuestros radioescuchas vayan aprendiendo las dinámicas de este nuevo programa y espacio de divulgación. Profesor Jesús, yo quería preguntarle frente a ese escenario de la autorregulación, señalaría entonces que sería imposible que chicos más jóvenes, estoy hablando primaria, algunos de secundaria, por ejemplo, hasta grado octavo, no tendrían la condición cognitiva y moral para autorregularse frente al contenido de dispositivos móviles. Pero los más grandes, porque pues, estamos hablando de los universitarios, como el caso de Livingston, ¿ya tendrían la posibilidad o tampoco? ¿Fracasamos en eso? Yo creo que habría que ver hasta qué punto, y lo articularía de hecho con la categoría kantiana de mayoría de edad, el solo hecho de ser adulto, ¿sí? De ser mayor de 18 años, es suficiente para poder disponer de ciertas decisiones que faciliten el uso y consumo de los dispositivos móviles, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, habría que ver si las prácticas, los hábitos que solemos asociar a el uso del dispositivo móvil, pues se pueden dirigir de forma tan voluntaria hacia el aprendizaje, ¿sí? Tú señalabas ahorita Claro. Las notificaciones, el TikTok, etcétera. Pues, ¿qué tanto podemos controlar, digamos, el prescindir de ese tipo de escenarios? Es clarísimo. Profesor Livingston, en temas de trabajo con comunidades, trabajo popular, ¿cómo se aborda el asunto de trabajar con los móviles, con las condiciones que haya? ¿Sí?
En algunos contextos que hemos visitado con el profesor Merchan, en comunidades, vemos que chicos tienen celulares de gama media y alta. Es decir, no están, digamos, uno pensaría que tienen menos acceso. Esa brecha digital hay que mirarla también con pinzas, hay que testearla, pero en trabajo con comunidades, que sé que tienes experiencia allí, Livingston, ¿cómo se ve ese manejo del aparato móvil frente a los procesos formativos? ¿Y cómo compite eso? Tú que trabajaste en biblioteca como gestor de lectura, ¿cómo compite eso con la lectura tradicional en las bibliotecas? También me parece que es importante porque también, por eso precisamente, pues un imaginario comercial ha sido que el dispositivo me trae la información y yo puedo acceder a ella en cualquier lugar, pero los profesores dicen permanentemente, los estudiantes ya no leen. Bueno, aquí doy primero un contexto y es, claro, yo he trabajado en Ciudad Bolívar, me centro en Ciudad Bolívar, pero a pesar de que es una localidad también está muy estigmatizada, hay lugares en Ciudad Bolívar que las personas sí tienen acceso. Entonces uno va a un colegio que por lo general está en una zona plana, todos con su iPhone, porque es la moda ahorita, así como que iPhone, y a mí me parece increíble porque es como, uff, pues yo trabajo y demás y yo no tengo iPhone y es como que, y voy y hay talleres con ellos. Pero en las zonas como en la parte rural o más en la montaña o tipo Sí. Paraíso, o en algunos lugares de Paraíso, hay chicos que ya están en grados 10º y 11º que no saben qué es Google Chrome, por ejemplo, o cómo usar el mouse, o cómo usar el celular. La única forma para hacer sus tareas es como un café internet. Entonces, si se dan cuenta, allá sí hay cafés internet. ¿Sí? Por aquí ustedes ya es difícil que encuentren un café internet. Y eso es mirando su contexto. Y en el tema de los libros, creo que los libros sí son muy importantes. El libro físico para democratizar de algún modo la información. Claro, hay un tema y es que yo siento que es muy importante la mediación frente a esos libros, porque también hay libros muy desactualizados, ya nadie hace enciclopedias y las enciclopedias que están, pues tienen información de hace un montón de tiempo, como tal vez que Plutón era un planeta, pero ya... Pero ¿Cómo por eso, así? pero por eso- ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó eso? pero precisamente por eso desde- tenemos el celular, por eso no hay necesidad de hacer Claro. enciclopedias, porque tenemos el celular además ahora con estas incorporaciones, porque no hemos hablado de esa otra línea, ¿cierto? Ajá. No la hemos anunciado todavía, con esas incorporaciones como los agentes inteligentes, los chatbots. El mismo, ChatGPT. la IA dentro Sí. de ChatGPT. Por eso, entonces, esos dispositivos también La IA acercarían. dentro de Entonces, WhatsApp. me Entonces- parece importante porque para nosotros nuestro iPhone de la época era tener el último libro con pasta dura, que oliera a nuevo, ¿cierto? Pero para nosotros como generación, y hablo de nosotros que estamos en la mediana edad, en estos preciosos 30, pero Ay, qué ilusión. en el caso del profesor Livingston, claro, toda la mediación. ¿No se puede hacer esa mediación también con el uso del celular? Claro, claro. Entonces, creo que estos espacios públicos, como las bibliotecas públicas, que están en estos lugares, son varias partes de Bogotá donde hay acceso a un computador, donde hay mediadores que pueden hacer esta primera alfabetización, no solo con con las personas dependiendo de su contexto, sino también con una población que de pronto Carlos López la conoce o ha trabajado muy bien con ellas, que es el adulto mayor, y ya se habla desde una alfabetización digital. Y frente al libro, ahorita también hay una apuesta de cómo involucrar realidad aumentada, cómo Como lo vimos en involucrar, Cali. ajá, anaglifos, como todos estos temas para que sea un poco más Dinámico. de pronto. dinámico, más Interactivo. interesante, más... Yo quiero, antes de entrar en la pausa de la media hora, poner un tema para que lo vayamos pensando. Y va principalmente dirigido pues a toda la mesa, pero principalmente a los maestros. El tema de la preocupación por la superficialidad en el aprendizaje. Quiere decir, de alguna manera el exceso de microcontenidos puede llevar a aprendizajes fragmentados, llamémoslo poco profundos, llamémoslos, sí, fragmentados. El profesor Merchan tiene en uno de sus discursos consuetudinarios, dice, antes, no le estoy diciendo que sus discursos sean consuetudinarios, sino que en uno de sus discursos consuetudinarios dice que antes en pandemia podíamos hacer clase de 45 minutos. ¿Y por qué a la vuelta
a la vuelta del confinamiento, tenemos profesores que hacen clase todavía de 2 horas, me incluyo. Y no les alcanza el tiempo. Y no les alcanza el tiempo. Confirmo, sí. Me incluyo, confirmo por 2. Entonces, el tema de la superficialidad del aprendizaje. ¿Cómo meterle el diente a ese tema, profesor Merchant, desde lo cognitivo, desde lo... Sí, yo quiero también acotar el tema de lo superficial porque en los discursos de las teorías del procesamiento de la información se plantea que hay un aprendizaje profundo y un aprendizaje superficial. El aprendizaje superficial es un aprendizaje que me da para responder, por ejemplo, las actividades correspondientes a un semestre, pero no hay un arraigo en memoria de largo plazo suficientemente construido que modifique el esquema cognitivo. Y los profundos son aquellos que quedan arraigados para toda la vida en memoria de largo plazo, pero además modifican las estructuras cognitivas, los esquemas de aprendizaje y modifican esa realidad. Entonces, pareciera, en efecto, que los celulares promueven más ni siquiera un aprendizaje superficial, sino un aprendizaje completamente inmediato en memoria de corto plazo, memoria de trabajo, que no llega nunca a constituirse en un esquema cognitivo que modifique la estructura mental del sujeto. ¿Qué piensa usted, profesor Jesús? Porque si eso sucede así, entonces uno diría, sí, tenemos que volver al libro, tenemos que volver a los transmedia tradicionales. Entonces, ¿cómo lo vemos, profe? Sí, yo por ejemplo, me preguntaría por qué recientemente un COLI, digamos esta organización, tomó la decisión de prescindir de los dispositivos móviles en los colegios que pertenecen a ella, ¿sí? Eso a nivel nacional. A nivel internacional también se ha tomado ese tipo de medidas. Yo también me pregunto, bueno, si cualquier... De hecho, en Silicon Valley. Pero le tengo una que es que el Ministerio de Educación Nacional está promoviendo la configuración de entornos seguros de aprendizaje en donde dice que debemos enseñarle a los niños a usar dispositivos móviles, pero ya lo comentaré un poco en este sentido. Sí, digamos, iba también a plantear la inquietud de si cualquier tipo de contenido puede ser aprendido a través de estos dispositivos, ¿sí? Y esos contenidos no solo en términos de conocimientos de carácter memorístico, sino de actitudes, de capacidades, de habilidades, ¿sí? Competencias en general, o si hay limitaciones en relación con la dificultad de aquello que puede ser aprendido a través de estos dispositivos, ¿sí? Entonces, pregunta número 1 para nuestros radioescuchas presentes y del futuro. Y del pasado. ¿Qué tipo de contenidos podremos entonces distribuir a través de contenidos educativos podemos distribuir a estos dispositivos móviles que generen aprendizajes profundos? Primera pregunta que nos deja el profesor para pensarlo desde el Centro de Innovación. Yo creo que vamos con una pausa institucional y le respondo esa pregunta y las que quiera después de esta pausa. Dejamos entonces aquí con Mario para que nos mande al infinito y más allá. La Universidad Pedagógica Nacional promueve una educación inclusiva y de calidad, adaptándose a las necesidades del contexto colombiano, ofreciendo programas de pregrado y posgrado que forman profesionales comprometidos con el desarrollo social. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Estás escuchando Innova UPN. Seguimos aquí en Innova UPN, el programa del CINDET, del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico. Hablando del mobile learning, esta tendencia que se ha venido tomando fuerza en estos últimos años a propósito de toda esa portabilidad y disponibilidad no solamente de los celulares, también de las tablets, también de otro tipo de todo aquello que sea portátil y que esté más al alcance de la mano de las personas. Bueno, yo quisiera hablar un poco de esos problemas que se están anunciando frente, por ejemplo, a la salud visual.
todo el tema Postural. de la postura, exactamente, todo el tema de los dolores de espalda, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos de las manos, etcétera. ¿Qué información tenemos al respecto, maestro Jesús o profesor Merchán o Livingston? Bueno, pues digamos frente a eso, al ser un campo que está hasta ahora tomando fuerza, se están adelantando investigaciones que permitan ver justamente esa relación, ¿cierto? En términos motrices, no tengo, digamos, mayores comprensiones. Sé, por ejemplo, que la mayoría de investigaciones han girado alrededor de la salud física, perdón, de la salud mental, y han tratado de establecer correlaciones entre el uso, digamos, de estos dispositivos y aspectos como la ansiedad, depresión, etcétera, ¿sí? También, digamos, habría que ver de qué manera estas nuevas estrategias, pues justamente pueden tener repercusiones sobre aspectos motrices, sobre la capacidad de concentración, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Profesor Merchán, ¿algún comentario? Sí, varios. De hecho, les decía en clase en el programa de diseño que algunos ya ha avisorado que perderemos 3 dedos de la mano y quedará solamente la pinza. Porque pues con los dispositivos móviles generalmente utilizamos el índice, ¿no? El pulgar, pero no los otros dedos. Entonces esos dedos tenderán a desaparecer por mera evolución, porque no serán necesarios. Y entonces también se anuncia que si los mundos virtuales van a empezar a ser inmersivos y el hombre va a poder trabajar todo a partir de elementos como el parpadeo, el habla, pues ya no habrá necesidad de trabajo manual. Esa es una perspectiva, ¿no? Futura de lo que podría traer en términos de la salud. Pero en términos de la postura, no solamente está el tema de la mano, de la incorporación y del túnel carpiano, de la incorporación de algunos elementos que hacen que las cargas afecten la muñeca, la postura en la columna porque la visión siempre está hacia abajo, el celular cada vez más con una retroiluminación que afecta la fatiga visual. La fatiga visual. Entonces, no sé, Livingston, ¿cuáles efectos ha tenido usted ahí? Yo lo veo ahí como mal puesto. Sí, yo también. Sí, siéntese mal bien. puesto. Las gafas, o sea, desde hace un montón yo no quería usar gafas y me dijeron, no, tienen que usar gafas de protección. Sí, claro, para la luz del computador, algo de blue, yo no sé qué. Filtro de luz azul. Filtro de luz azul, las transition y demás. Y yo no necesito gafas. Yo veo bien, uso moderadamente mi celular, trabajo en el computador, celular 1 hora en la noche y en la mañana, reviso mensajes y ya. Pero al final, como 3 meses, 4 meses, me dijeron, no, ya ahora lo suyo es estigmatismo, hipermetropía. Y sí o sí tienen que usarlo, o si no, eso va a avanzar. Entonces, claro, a pesar de que me cuido como con mis sentidos, con mis oídos también, creo que sí es lo que dice, es un tema de evolución y ahorita estoy usando gafas, por ejemplo, y tienen que ser permanente. Y sí me doy cuenta que ahora puedo trabajar más, eso es lo otro, y también me hace reflexionar, y es que claro, ahora puedo estar más tiempo en el computador y ahora puedo trabajar mucho más tiempo en el computador sin cansarme, por ejemplo. Bueno, sin manotear, profesor. Hay un tema que Pero tocó... Gallo, es que quería mirar, porque nos fuimos a la pausa con una pregunta interesante y yo esperaría que Pensé que no se acordaba, no sí, lo logré. que nuestros radioescuchas puedan contestarnos allí en sus mensajes y demás. Profesor Jesús, usted estaba anunciando varios de esas cosas que deberíamos preguntarnos frente al tema del aprendizaje a través de móviles. Entonces, una era si todos los contenidos eran válidos. ¿Cuáles otras preguntas tenemos allí? Porque de ahí pueden salir proyectos de investigación y de trabajos de grado, no solamente para Livingston, sino para todos los jóvenes investigadores del país que nos escuchan, magísters y doctorandos, porque esta pregunta fue de doctorado, ¿no, profesor Jesús? Además, muy Bourdieu y muy de todo. Sí. Yo creo que también ya en términos más de carácter pedagógico uno podría preguntarse con qué habilidades debe contar un docente para poder implementar, digamos, este tipo de escenarios y de estrategias y de recursos, ¿sí? La pandemia reflejó que no era suficiente un computador y una cámara y un micrófono para poder adaptar los escenarios de aprendizaje, porque también requería ciertos esfuerzos en términos de las herramientas que utilizaba,
de cómo captar la atención cuando un estudiante pues tiene toda la libertad de no encender su cámara, de que lo mandan a comprar el pan mientras está en clase. Digamos, ese tipo de cosas también son problemáticas. Lo que no han dicho es que era clase de panadería. Nunca nadie ha defendido ese elemento, pero bueno, continuemos, por favor. Pero ahí esa pregunta, por ejemplo, me parece importante porque Livingston, que está ahorita en 5º semestre en la Universidad Pedagógica Nacional, en la licenciatura en diseño, pues seguramente estaba en colegio en momentos de confinamiento y cuidado de la vida. ¿Cómo fue este tema? Y si no todos en la familia teníamos computador, sino algunos profesores hicimos clase con WhatsApp, algunos distribuían a través de mensajes de texto, Correo actividades. correo electrónico, Entonces, lo que fuere. teniendo ese tipo de cosas, ¿cómo la vivió Livingston allí? Especialmente con el tema de celulares. ¿O ya también estaba una hora autorregulado que no pudo hacer el profesor Jesús? No, creo que ahí sí hubo un problema frente a mi atención. Y es que en la casa hay muchos estímulos. Entonces está la mamá que piensa que uno no está estudiando o no está como en la disposición de estudiar, sino le manda a hacer lavar la loza. Entonces uno está lavando la loza, o uno duerme, o uno se cuesta a dormir si la clase no está muy interesante. Entonces tampoco hay forma de... En la clase de hipnosis. Es que la gente no habla bien de... Sí, qué cosa. Y además que también suelen ser muy largas. O sea, ahí sí es como 2 horas prestando atención en un computador. Es mucho tiempo. Celular. Es mucho Algunos tiempo chicos van en el celular. Y eso es lo otro. En un celular la pantalla es más chiquita. Si es en plataformas como Meet y envían algo al chat, solo abrir el chat ya le ocupa toda la pantalla y uno se pierde un montón de información, se usan diapositivas, entonces a veces es como que mucha información en el celular chiquitico, pero también como en el espacio en el que uno está. Ese elemento de adaptabilidad me parece muy importante para las personas que quieran trabajar. Sí, pero esas son reflexiones que no han hecho los profesores cuando distribuyen contenidos a través de estas plataformas, porque, claro, se asume. Todos asumen que Sí, tienen por el hecho. mismo equipo, ¿cierto? En casa, igual que el que tengo yo. Entonces yo, profesor, mando la diapositiva, la proyecto allá y el chico está en el celular, en un celular pequeño, ¿sí? Que tiene un porcentaje de visualización corto, pero además está prestando atención también a los estímulos y notificaciones que hablábamos. Entonces, precisamente son preguntas que la educación todavía no ha resuelto y que no pasan solamente por impedir el uso del celular en clase, sino cómo lo aprovechamos al contrario y cómo autorregulamos a los muchachos, cómo les Y generamos si se usa, ¿cómo se condiciones. usa? Exacto. Entonces, eso es parte del tema del documento del Ministerio sobre entornos seguros de aprendizaje, y es que prohibir el celular es anunciar un abismo en esa brecha digital y en esa brecha social que se abre gracias a los dispositivos. E incentivar más el uso, comillas, ilegal, si se me puede decir desde la prohibición. Sí. Entonces ahí, profesor Jesús, usted que trabaja estos temas desde la sociología y la pedagogía, ¿qué hacer si la escuela impide que los chicos accedan a recursos como los móviles, si son un medio que obliga a la vida cotidiana actualmente? Sí, de acuerdo. Yo creo que allí el desafío es justamente en la intencionalidad. Una cosa es el uso espontáneo del celular en el aula. Me llegó una notificación, lo saco y pues ahí me perdí, ¿cierto? No hay atención al resto de lo que sucede en la clase. O por el contrario, el dispositivo móvil es usado de manera dirigida por el docente para promover ciertas actividades, que ingrese a determinadas plataformas, que realice ciertas actividades. Son dos visiones, digamos, distintas, ¿sí? No obstante, en cualquiera de las dos está presente justamente las habilidades tanto del docente como del estudiante en relación a lo que es capaz de hacer a la hora de darle un uso, digamos, didáctico a estos tipos de dispositivos, ¿sí? Ahorita preguntaba, bueno, ¿con qué habilidades debe contar un docente? También con qué habilidades debe contar un estudiante, ¿sí? Todos los estudiantes tienen la misma disposición, la misma capacidad de autorregulación, por ejemplo, para poder dedicarse, digamos, a escudriñar una plataforma como Elicit, por ejemplo. Es una inteligencia artificial que facilita la búsqueda de literatura académica de temas, pues digamos, como muy vigentes, ¿sí? O Elicit. Ajá. Elicit. Ahí para que lo tomen ustedes apuntes, los que utilizan, los que son tecnofanáticos del móvil pueden buscar allí. Concepto, profesor, tecnofanático. Increíble. O por el contrario,
pues lo que se convierte es una herramienta de distracción, ¿sí? De la que ni siquiera soy consciente. Borrar, ya no usarla. Para que vean la coherencia en este programa. Maestro, si usted me lo permite, yo creo, claro, súper importante. A finales de los años 80, corríjame, profesor Merchan, se da esa teoría de la carga cognitiva desde Swiller, es que se llama el señor. Ese es uno, sí. Sí, Sí. quizás el más representativo, no lo sé. Y efectivamente esa situación en la que la información excede la capacidad de esa memoria de trabajo que usted nos decía la otra vez. Pero esa sobrecarga cognitiva también puede estar asociada a los estímulos, es la pregunta. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, la teoría del procesamiento de la información, voy a utilizar a Bradford y Johnson para nombrar los primeros que trabajaron en el tema de la carga cognitiva. Señalan que la cantidad de estímulos que pueda yo tener en términos de estimulación sensorial afecta mi procesamiento, porque pues yo, si por ejemplo estoy leyendo un libro, pero además estoy escuchando radio, pero además estoy viendo a mi mamá qué está haciendo, pero estoy viendo el televisor o estoy incluso amarrándome los zapatos, estoy haciendo 5 actividades que implican una distribución de la atención y que en algún momento me perderé de alguna de ellas, y ahí hay una condición de sobrecarga que en términos computacionales se llamaría un buffer, que es cuando el computador se queda pensando y trabado allí, trabado y no... Porque está haciendo tareas. Porque está haciendo tareas en paralelo. Ok. El computador no está pensado para trabajar en paralelo todavía. Nosotros sí, pero a nosotros también nos pasa eso. Entonces, esa sobrecarga cognitiva impide que la información sea realmente procesada, o que el procesamiento sea muy, muy superficial y no entre en sentido estricto al sistema cognitivo. Entonces, el celular tiene una gran cantidad de sobreestimulación, que es el negocio que decía el profesor Jesús, en términos de que las empresas invierten para mantenerme pegado al celular, porque eso pauta, porque eso me da ritmos, porque eso entrena inteligencias, porque eso, bueno, hace un montón de cosas. Ahí creo que es importante precisamente que la escuela, en la pregunta que le hacía el profesor Jesús, la escuela alfabetice a nuestros estudiantes para entender esas dinámicas y que puedan lograr eventos de autorregulación como los de el profesor Jesús, no comprar celulares o inteligentes, o en el caso de Livingston, solo en estas horas lo voy a usar. Entonces, ahí ¿qué estrategias podríamos usar, Livingston? En el caso tuyo, tú ya probaste estrategias. ¿Cuáles recomendarías y sabes que funcionan, por ejemplo? ¿Y qué deberíamos tener en cuenta los jóvenes, nosotros los jóvenes, ellos no, nosotros los jóvenes, para poder manejar estas tecnologías? Bueno, yo entraba, o bueno, en primeros semestres entraba muy motivado a las clases, entonces lo primero que hacía era desactivar mis datos, ¿sí? Y dejaba el celular ahí. Desactivo datos, desactivo notificaciones y estoy 100% en la clase, ¿sí? Que me interesa aprender. Y no es como que si hay un punto en el que me aburra, activo los datos y ya, y empiezo a responder. No, era como que lo dejo ahí porque sé que me va a distraer y voy a perder información. Además que una clase, por ejemplo, de Merchan es información así, tan. Sobrecarga cognitiva, claramente. Es sobrecarga Más allá de la cognitiva. germana, más allá de la todo, intrínseca, extrínseca y cognitiva, la demás, y sobrecarga. Pero también creo que hay mucha importancia desde el autoconocimiento y desde el tema de la salud mental, ¿sí? Porque a veces uno se refugia, igual que en cualquier otro elemento, en el celular. Entonces, estoy triste, entonces me quedo 4 horas ahí porque no puedo procesar esta situación o esta... La evado quedándome conectado. Ajá, exacto. Y solo paso, y como está diseñado para que yo esté ahí tanto tiempo, tantas horas, creo que uno se termina enganchando. Hay algo también chévere desde el celular, y es que, o bueno, en el mío yo lo tengo programado para que me diga cuántas horas pasé en tal aplicación. Entonces aparece como una estadística. Esta vez pasaste 1 hora más en tal aplicación, y ahí me voy como regulando, entendiendo, claro, o eso partiendo de un proceso de reflexión, es que me está quitando tiempo para vivir, para hacer otro tipo de cosas, para compartir con ¿Y alguien. eso lo aprendiste tú en el colegio? ¿Quién te lo enseñó? ¿Cómo se enseñó eso? ¿Tú que vas a ser maestro? ¿Cómo lo enseñarías? Carlos López. Eso fue en la clase de Jesús, en la clase de Carlos López. De hecho, fue en la clase de modelos pedagógicos con Ricardo. Hay un autor que habla de el aprendizaje significativo y habla de pasar, o bueno, así parafraseando, a tener una reflexión frente a las experiencias que me pasan en mi vida, ¿sí? Y eso se vuelve significativo, pero tengo que reflexionar sobre esas experiencias. Si solo son experiencias, a pesar de todo lo que me pase,
y no hay una reflexión de esas experiencias, pues no va a ser significativo, uno, para mi aprendizaje, y dos, si quiero cambiar algo. Es como cuando uno, si no se hace consciente de una situación que le está causando problemas, no la va a poder cambiar porque no es consciente de eso. Ok, gracias. Y Jesús, tú, digamos, ¿en qué fallamos para irnos al smartphone de los 80? No, yo no creo que sea una cuestión. De hecho, yo me considero una persona muy gomosa de las tecnologías digitales, pero también soy consciente de los desafíos que implica la utilización permanente de estas en términos del relacionamiento con el otro, ¿sí? Mi decisión, por ejemplo, tiene mucho más que ver con cuestiones de experiencias pasadas laborales que con cosas de aprendizaje, diría, ¿sí? Sin embargo, en el aula, pues uno puede percibir cuáles son esos desafíos a los que nos vemos enfrentados, tanto docentes como estudiantes, para propiciar aprendizajes en el marco de un uso, digamos, permanente Seguro y de responsable. distractores. ¿Sí? Entonces, claro, el desafío es, bueno, ¿cómo promovemos? Tú hablabas ahorita de desalfabetización. ¿Cómo promovemos un uso crítico, ¿sí? Y el desarrollo de unas capacidades que nos permitan el tener conciencia justamente de qué estamos haciendo con el celular, de cómo lo estamos usando, de hasta qué punto le estamos sacando provecho o nos está perjudicando, etcétera. Creo que ese es el desafío. Hay un tema que nos parece importante también, que lo hemos anunciado acá, y son las aplicaciones, digamos, un poco icónicas frente a este mobile learning, que es, por ejemplo, Duolingo, ¿sí? Que como un ejemplo, un paradigma de este elemento. Yo tuve la oportunidad en alguna ocasión que se me perdió el celular, ¿sí? Para no perder la racha, y ahí hablaremos de eso para estar enganchado, hice los ejercicios en computador, y la experiencia es totalmente distinta, desagradable, horrible, aburridora a tener Duolingo en el celular. Esa división de la información en microlecciones es muy corta, es específica, muy corta, haciendo micro aprendizaje. Pues claramente usa la repetición, pero la varía, ¿no? Supuestamente, digamos que va con una misma palabra, pero en diferentes presentaciones, etcétera. Sí, el conductismo funciona. En la memoria con repeticiones. Sí, ahora, ¿cuáles son los beneficios? Pues bueno, reduce esa carga intrínseca de la que seguramente hablaremos, al fragmentar el aprendizaje, y la extrínseca al tener una interfaz aparentemente simple y de fácil manejo. Mi hijo de 6 años ya estudia portugués en Duolingo. Sí, o sea, se vuelve muy, no sé, es que el término de intuitivo ahí lo podríamos... No, pero sigue enganchado, en el tema de lo enganchado, porque yo podría hacer una actividad, pero me conecto 2, 3, 4, 5 actividades en un día, ¿sí? Entonces, digamos que son los riesgos que Jesús ha venido nombrando. Para este tema de los aplicativos, toca yo buscando un poco la respuesta, porque les voy a proponer ahorita que al final, digamos, entonces, ¿cuáles serían las estrategias para promover un uso seguro y responsable del dispositivo móvil en actividades educativas? Y cuáles serían las cosas que deberíamos definitivamente prohibir en la escuela para el uso de estos dispositivos? Livingston decía vas a estar con el celular, pero sin datos, ¿no? Entonces eso. Y a nuestros radioescuchas les pediría que a través de radioupn.edu.co se conecten a la emisora y nos escuchen a través de TuneIn y distribuyan este contenido para que esta pregunta llegue a más maestros, y nos escriban a los correos del Centro de Innovación, profesor Carlos López. ¿A cuáles correos la respuesta de esta pregunta? Camerchan. No, a ese correo no se puede escribir. clopez@upn. clopez@upn.edu.co. Ahí puede buscar camerchan@upn.edu. Camerchan, ¿no? Para que no escriban con K de camerchan@pedagogica.edu.co, y nos pueden escribir, porque allí esto nos da ideas para nuevos programas sobre este tema tan interesante, porque es una de las preguntas. Entonces, ¿qué estrategias sobre entornos seguros responsables debemos tener alrededor de los móviles en el aula, y qué cosas debemos de verdad reglamentar que aparezcan en el manual de convivencia de las instituciones educativas públicas y privadas? Profesor Jesús. Responda a esa pregunta de tesis, profesor. Sí. De política educativa. Eso, usualmente él hace estas preguntas para amenizar, faltando 5 minutos para que uno... Esa es una estrategia. Para que la gente nos mande like y nos diga segundo programa, necesitamos un segundo programa. Bueno, claramente es algo que no hay una respuesta en este momento consolidada, diría yo. ¿Cuál? Hay intuiciones.
Yo, digamos, diría, no podemos dar por hecho que el estudiante y ni siquiera el docente cuenta con las capacidades que le permitan hacer un uso crítico a priori del celular en el aula. Habría que desarrollarlo y eso implica un ejercicio paulatino, progresivo, consciente, premeditado para desarrollar esas O habilidades. sea, esas condición número capacidades. 1, promoverlo por edades. Por edades y por niveles, por grados. Ya también habías mencionado otra estrategia que es según la actividad intencional y dirigida. Ujú. Ya, segunda estrategia. Otra estrategia. Tal vez el uso en función de la planeación de la clase en particular, entonces ver de qué manera ciertos momentos o ciertas actividades de la clase puedo apoyarme en herramientas de las que pueda hacer uso del ¿Qué prohibiría, smartphone. profesor? ¿Con qué no va? Que no, pero piénsesela mientras Livingston. Livingston nos contesta la primera positiva. A ver. Vale, yo creo que debe haber una conexión entre las personas, y me explico. Entonces, Duolingo, por ejemplo, ahorita voto una opción, hablando de Duolingo, que es que puedo hacer una racha con alguien, ¿sí? Entonces eso me da como no puedo perder como la confianza Sí, que me todo da el tema de la ¿sí? gamificación. Ujú. Pero eso lo digo también desde generar un contexto diferente para los chicos que están estudiando. Claro, yo estoy pegado a las redes sociales porque si no supe cuál fue el chisme que pasó esta semana, voy a quedar de una manera discriminado frente al grupo de amigos que se saben todo el chisme. Eso también creo que es importante en la educación o en mi aula, crear un espacio de chisme. Entonces, claro, si usted no conoce cuál es el chisme que el profesor me dijo esta vez por medio del celular, pues va a sentirse que no hace parte y se va a obligar a conocer ese chisme. Creo que esa puede ser una opción más desde lo individual, sino más como Claro, desde pensando que no solamente conexión. sean chismes, sino que también sean contenidos académicos. Ah, claro, Sí, lo claro, digo sí. chisme desde... Aclaramos. Sí, aclaramos. Además, porque todo lo que decimos en el aula es chisme, ¿no? Lo dijo Piaget, lo dijo Vygotsky. Primero lo dijo Auswell. Yo le estoy contando el chisme. Yo puedo participar en la encuesta, Por profesor. supuesto, Ay, muchas profesor. gracias, de verdad, yo le agradezco No, mucho. de hecho, usted cierra, ¿no? Ah, Usted yo cierra no todas esas sabía, me hubiera conclusiones. dicho eso. Por lo que no miró el celular. Yo lo haría de manera híbrida. Yo lo seguiría usando como apoyo. Es decir, la clase presencial tal. El problema es cuando uno está dando clase presencial y está mirando el celular. Digamos que ahí hay esa dispersión que tú anunciabas anteriormente, pero yo lo trabajaría de manera híbrida. Todavía no sería centrado en contenidos mobile, sino desde lo presencial hacia lo híbrido. En ese sentido lo haría yo. Vale, ahí en esa línea cierro con esto, que nos queda la pregunta negativa que prohibiríamos, es que el documento del Ministerio sobre competencias TIC para la formación docente señala que los docentes deben explorar, deben integrar y deben innovar con tecnologías en 5 competencias: la pedagógica, la tecnológica, comunicativa, de gestión e investigativa. E invito a los maestros a que se piensen desde lo pedagógico modos de integrar estos dispositivos a las actividades de aula. ¿Cómo lo harían? Por momentos cortos, como dice Jesús, por grados, lo harían a través de solamente escenarios de movilidad cuando no hay posibilidades de ir a la presencia, cuando tenemos estudiantes en condición de hospitalaria o cuando tenemos estudiantes con un alto rendimiento deportivo y tienen que irse a un torneo. ¿Cómo lo pensarían ustedes para que estos dispositivos, como lo propuso Jesús, Livingston y Carlos, estén dentro de los ambientes de aprendizaje, pero de una manera segura y responsable? ¿Y qué prohibiríamos? Sí. Ahorita, por supuesto, Respuesta en 30 segundos. 30 segundos. Es el reto, profesor. 29, 28. Una sola Continúa. palabra. Yo no estoy seguro de que se pueda responder qué se prohíbe y qué no, sino más bien cuáles son las condiciones que facilitan el decidir qué se debe prohibir y qué no. Criterios. ¿Sí? Es decir, cuáles son esos escenarios, esos actores que están participando, de manera tal que la decisión no sea una decisión universal, sino que sea contextual en función de lo que el ambiente de aprendizaje está posibilitando. Políticamente correcto. ¿Correcto, profesor? Es sociólogo. Sociólogo. La verdad yo no sé qué prohibiría. Creo que Es una pregunta difícil. es una Una pregunta difícil, también profesor porque me Carlos. gusta
Yo prohibiría alargarse, profesor. Mira, aquí el profesor nos están diciendo. Mario. Bueno, yo realmente no entraría en restricciones, obviamente con todos los temas de seguridad, de contenido para adultos, de esos elementos que también son riesgosos. No, yo me iría más por ese lado de ciberseguridad en ese sentido. Ok, bueno, les dejamos ahí, yo no les voy a dar la respuesta, pero esperen desde la Universidad Pedagógica del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo un número del boletín, que ya viene el 5. Vamos a procurar sacar un número sobre esto para pensarnos esos entornos seguros de aprendizaje responsables con tecnología móvil. Profesor Carlos, bueno, muy bien. Cerrando. Como usted ordene, profesor. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias por su sintonía a la mesa de trabajo. Muchas gracias. Así fue esta emisión de Innova UPN. Nos escuchamos en 8 días. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Legado Orlando Fals Borda. Cultura ribereña. Pero cuando decimos cultura ribereña, no es cualquier cosa, es el arte de vivir al pie de un río y de las ciénagas y de los caños que se forman especialmente en esta depresión. Que la depresión momposina es un mar interior, que muchas veces no lo respetan los dueños de fincas y de haciendas, y cometen el gravísimo error de convertir a los playones en tierras para el ganado, o lo van cercando y quitando ese espacio que es libre y para todos, simplemente para acumular dinero y sus ganancias como terratenientes. En otras palabras, esa cultura del río se ve amenazada por la mentalidad capitalista acumulante de los ribereños más pudientes.